Así que bueno, ahora sí, formalmente bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar. Mariana, te dejo a vos para que puedas hacer la presentación de nuestras invitadas y dar comienzo al conversatorio. Nuevamente, gracias tanto a Mariana como a Magalí y a Margarita por estar y por participar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Diego, por esta presentación y agradecerles especialmente a Margarita y a Magalí realmente la presencia en este conversatorio con dos temas realmente de mucho interés para contextualizar a la situación de mujeres en dos situaciones muy específicas. Por eso el nombre de este conversatorio es Entre muros y fronteras, mujeres migrantes y privadas de la libertad y perspectivas de género en contextos de encierro y migración en Latinoamérica. Eh, Son realmente dos personas las que nos acompañan hoy, Margarita y Magalí, especialistas en el tema, formadas, pero también dos mujeres que han trabajado en territorio, o sea, lo hacen desde la experiencia, desde la función, no solamente desde lo académico, y con sustento empírico. Por eso también nos van a traer hoy datos estadísticos, una presentación. Eh, y para no perder más tiempo en ello, en estos comentarios que quería hacerles, voy a presentarlas muy sucintamente a cada una, porque ambas son de una vasta trayectoria, a quienes nos acompañan hoy. Por un lado la tenemos a Magalí Hellhorn. Ella es abogada de la UBA, es especialista en Derecho Penal, tiene trayectoria internacional en cárceles de Latinoamérica, justicia penal, género, infancias en contextos de encierro y adolescentes en conflicto con la ley penal. Y también nos acompaña Margarita Maura Pascual, es abogada, es máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Ella es experta en migración y refugiados, trata de personas y esclavitud moderna. La dinámica del conversatorio entonces es que ellas nos presenten cada una su exposición y en el chat vayan poniendo todas aquellas intervenciones, comentarios y consultas para que luego los podamos al finalizar de la charla dar cuenta de ellos. Bueno, muchas gracias nuevamente Magalí y Margarita, y damos en primer lugar la palabra a Magalí. Buenísimo, muchas gracias Mariana por la invitación. Es mi primera vez en la Universidad Católica de La Plata, así que muchas gracias por la invitación. Una querida institución de la que tengo muchos amigos y colegas que se han egresado, así que no tengo dudas, es una gran casa de estudios. Muchas gracias Diego, muchas gracias al rector, a Ricardo, por este espacio que lo celebramos muchísimo porque, bueno, crear espacios extracurriculares para darnos conversaciones importantes es una gran tarea también de la universidad para que nuestra trayectoria académica también tenga este universo de la realidad, ¿no? Muchas veces estudiamos contextos y cuestiones, pero bueno, ¿qué sucede después cuando salimos a la calle a ejercer la profesión o cuando ejercemos nuestras responsabilidades en distintos ámbitos? Así que muchas gracias por esa invitación. Hoy también muy contenta de estar compartiendo este conversatorio con una gran colega con la que hemos compartido trabajo de campo en distintos estados de la querida República Mexicana, en la cual estuve los últimos 3 años, ahora de nuevo en Buenos Aires, asumiendo responsabilidades por acá, pero también muy querida. Hoy la verdad es que vamos a hablar de dos temas que nos parecen muy importantes, todo lo que tiene que ver con la cuestión de género, en dos especificidades que tienen que ver con aquellas mujeres que transitan el contexto de encierro, las cárceles, los centros penitenciarios en Latinoamérica, y aquellas mujeres que atraviesan la migración. Para eso, como ya mencionaron, la idea es que sea un conversatorio, que vayamos charlando y construyendo entre ustedes, entre nosotras. Nosotras trabajamos una presentación para traer un marco general, ¿no? Cuando hablamos de desigualdades, bueno, ¿de qué hablamos? Un poco pensar y reflexionar juntos sobre las estadísticas y las problemáticas específicas que tenemos en estos temas, que no son temas que estén muchas veces presentes en las conversaciones que tengamos. Entonces, les voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Ustedes me confirmarán si se ve. Excelente. Perfecto.
Muy bien, nosotras pensamos el nombre de este espacio como Entre Muros y Fronteras. Vamos a hablar de toda la cuestión de género, migración y privación de la libertad. Yo voy a empezar a darles un panorama de todo lo que tiene que ver con el universo de contexto de encierro en Latinoamérica. Como mencionaba Mariana, yo soy abogada, soy penalista, me dedico a la agenda de derechos humanos y algunos de los temas que abrazo desde la profesión tienen que ver con género, tienen que ver con infancias dentro del contexto de encierro, con adolescentes en conflicto con la ley penal y todo el universo que hace a las cárceles. La realidad es que la profesión me regaló el privilegio de poder recorrer distintos países de nuestra región y conocer el corazón de la justicia penal, pero fundamentalmente el de administración penitenciaria, que es el que vamos a reflexionar hoy. Yo pensaba algunos puntos de partida como para irnos con alguna claridad de qué implica todo este universo, ¿no? Por un lado, a mí me gustaría que empecemos reflexionando un poco sobre la estadística criminal. Si nosotros pensamos en el fenómeno de mujeres en contexto de encierro, nos vamos a dar cuenta que es un fenómeno primero atípico. En el mundo entero, las mujeres representamos nada más que entre el 4 y 5% de la población penitenciaria global. Esto implica que en un aspecto más de la comunidad representamos esta minoría que se traduce en un montón de consecuencias. Particularmente en los últimos años hay un patrón de la estadística muy interesante y es que la privación de la libertad en mujeres se ha multiplicado casi al 200% en los países de Latinoamérica. ¿Qué estamos pensando con esto? Que estamos caminando cada vez más a países mucho más punitivos y que además esa cuestión punitiva recae sobre las mujeres, que atravesamos otras consecuencias que iremos avanzando a medida que vayamos viendo tema por tema. Hay algo muy interesante en este porcentaje, de que somos entre el 4 y 5% de la población penitenciaria del mundo. Esto quiere decir que el otro 96% está representado por hombres. Entonces, las cárceles históricamente fueron pensadas, es un sistema que fue pensado para hombres y que está administrado por hombres. ¿Por qué? Porque en general la policía, el fiscal, el juez y el servicio penitenciario son fuerzas que están ubicadas y desarrolladas, ejercidas, digamos, al mando de hombres, en sistemas que fueron pensados para hombres. Esto se traduce en una cuestión clara que tiene que ver con la infraestructura penitenciaria. La infraestructura en nuestras cárceles está pensada para hombres. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque cuando nosotros pensamos en la cuestión de género, a veces parece que es un discurso con el que seguimos insistiendo las mujeres, y quizás con 3, 4 reformas, ¿no?, que vayan implementando, parece que la discusión ya estaría saldada, y la realidad es que seguimos en un problema muy grande. Cuando nosotros hablamos de que la infraestructura de las cárceles no está pensada para mujeres, nos referimos a esto, que los espacios de mujeres no tienen las mismas características que la de los hombres. ¿Por qué? Justamente porque representamos esta minoría. Y esto se traduce básicamente en condiciones claras que tienen que ver con la falta de acceso a muchas de las actividades o propuestas que están presentes en los reclusorios de hombres. ¿A qué nos referimos? Bueno, en las cárceles de mujeres en general no tenemos polos productivos, en las cárceles de mujeres generalmente no tenemos universidades, no tenemos acceso a formación formal, como quizás podemos verlo con mucho más frecuencia en cárceles de hombres. Hay algo muy interesante en este sentido que acompaña la estadística y es que más de la cifra a nivel Latinoamérica da que entre el 40 y el 75% de las mujeres estamos privadas de la libertad por delitos relacionados con las drogas. Este es un punto muy interesante porque los delitos contra la salud pública en general son delitos no violentos. Entonces, esta característica, ¿no?, esta persecución penal específica, ¿no?, de la política criminal que hace referencia a los delitos que tienen que ver con las drogas, nos hace dar cuenta de que el sistema, lamentablemente, sigue persiguiendo al eslabón más débil de la cadena. ¿Por qué? Porque todas estas mujeres pertenecen a un contexto social de máxima vulnerabilidad. Estamos hablando de estas mujeres que están al cuidado de sus hijos, que terminan queriendo o sin querer relacionadas en delitos que tienen que ver, por ejemplo, con la venta de estupefacientes. Cuando nosotros insistimos en redireccionar y pensar otra estrategia de política criminal, no estamos planteando dejar de perseguir el narcomenudeo, por ejemplo. Lo que estamos planteando es dejar de perseguir el eslabón más bajo de la cadena,
que tiene que ver con este último rol que encabezan muchas mujeres en contexto de vulnerabilidad, por ejemplo, desarrollando delitos que tienen que ver con el narcomenudeo. Y la idea que planteamos, la idea central, tiene que ver con desarrollemos una política criminal que persiga a los grandes líderes del narcotráfico, que persiga a los grandes líderes del crimen organizado, que es finalmente donde comienza toda la cadena de distribución, de producción y de comercialización de drogas. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de la justicia con falta de perspectiva de género, encontramos particularmente que se traduce en una mirada mucho más distintiva en relación a las mujeres que a los hombres por el mismo delito. Hay una cifra muy interesante que analiza cómo, por ejemplo, a través del delito de drogas o los delitos contra la salud pública, como lo llamamos en Argentina, pero para hablar de más global vamos a referirnos a la política de drogas en general, como muchas veces esto se traduce en la relación con la prisión preventiva, ¿no? Que el peso de la ley, que el peso del Poder Judicial siempre termina recayendo sobre las espaldas de estas mujeres que, como decíamos recién, pertenecen al eslabón más débil y vulnerable en la cadena delictiva. En Argentina las tasas de aplicación de la prisión preventiva son de casi el 60% para mujeres y 52% para hombres. En otros países de la región la brecha es muchísimo más grande. En Bolivia estamos hablando de un 70% contra un 63% en hombres, en Colombia 34 contra 21 en hombres, en Costa Rica 56 contra 18 y en México 52 contra 42. Esto se traduce en un gran problema que tiene que ver con la diferenciación que nosotros tenemos que hacer del rol distintivo que ocupamos las mujeres en general. Una de las realidades que vivimos, aquellas mujeres que están en contacto con la ley penal, tiene que ver con fundamentalmente con la estigmatización, ¿no? Esta minoría que yo les contaba recién, de que somos el 4% de la población penitenciaria del mundo, además privada de su libertad, generalmente por delitos no violentos, que eso también es un rasgo muy característico, se deriva en la falta de alternativas al encarcelamiento, ¿no? Últimamente América Latina está caminando hacia una mirada no solo más punitiva, sino también a una mirada que carece de alternativas al encarcelamiento. Y la realidad es que la historia ya nos demostró en reiteradas ocasiones que la cárcel, que el contexto de encierro, no resuelve ciertas problemáticas. Que la cárcel puede ser un dispositivo de seguridad que tiene que estar pensado con un criterio de segregación específica para todos los tipos de delitos que tenemos, pero fundamentalmente que tiene que reflejar el fin de la pena, ¿no? Nuestras leyes de ejecución penal en Latinoamérica, nuestras constituciones, siempre hablan de este único y distintivo rol de la pena privativa de la libertad, que tiene que ver con la capacidad de que las personas comprendan, ¿no?, el hecho que han cometido, comprendan sus consecuencias y pasen una temporada de reflexión hasta que puedan volver a este término que yo a veces no lo comparto tanto, que es la reinserción, ¿no? Que es volver a la comunidad, porque muchas veces las cárceles están dentro de la comunidad. Entonces es cómo se acompaña significativamente a estas personas para que la cárcel sea intencional, para que la cárcel tenga algún tipo de sentido realmente en aquellas personas que la atraviesan. En el caso de las mujeres, cuando nosotros hablamos de la falta de perspectiva de género, hay una situación que es absolutamente clave y es la que a mí me parece más diferencial. Las mujeres damos a luz privadas de la libertad. Las mujeres criamos a nuestros hijos privadas de la libertad y las mujeres seguimos siendo el principal sostén económico de nuestros hijos y de nuestras hijas fuera del contexto de encierro. Una de las primeras consecuencias que atravesamos es la estigmatización. Justamente cuando yo les hablo de este 4% que pertenecemos a esta minoría, ¿por qué? Porque históricamente en esta mirada social que tenemos, la mujer históricamente ha tenido un rol distinto al hombre, ¿no? Este rol de ser madre, de estar a cargo de las tareas de cuidado, de ocupar otro rol dentro de la familia o de las actividades laborales. Y esto implica una mirada muy interesante porque automáticamente la sociedad genera un rechazo muchísimo mayor hacia la mujer que comete delitos.
hablando fundamentalmente de esta clase de delitos que mencionábamos recién, que no son delitos violentos, es decir, no es que estamos teniendo asesinas sicarias, homicidas en serie, abusadoras sexuales, estamos teniendo mujeres privadas de su libertad que forman parte del eslabón más débil de la cadena. En este sentido, muchos de nuestros países en Latinoamérica, nuestras legislaciones permiten que las mujeres tengamos a nuestros hijos y a nuestras hijas dentro de la cárcel. Particularmente en Argentina, las mujeres pueden tener al cuidado de sus hijos hasta los 4 años. En países como México, hasta hace muy poco, el máximo de edad de permanencia en prisión era de 6 años. Logramos trabajar un proyecto con el Senado de la República Mexicana para bajar esta edad. ¿Por qué? Porque la cárcel no es el mejor espacio para nadie. Digamos, yo como profesional del derecho siento que pasé por muchas temporadas. En primer lugar, me sentí más cerca de ser reduccionista, de entender que las penas privativas de la libertad tan largas no generaban un beneficio, sino al contrario, un deterioro absoluto en las personas que atraviesan este sistema de justicia penal que tenemos en Latinoamérica. En un momento me acerqué mucho más al abolicionismo, porque al recorrer la cárcel uno se da cuenta que es un sistema que reproduce violencia y violencia institucional, que es lo más grave, ¿no? Por un lado hablamos de construir estados de derecho, pero por otro lado legitimamos formas y estilos de detención y de privación de la libertad que son absolutamente violatorios de lo que nuestras leyes y nuestras constituciones a nivel regional nos indican. Entonces toda esta contradicción hace que, bueno, uno vaya todo el tiempo reconstruyendo y planteándose para qué sirve la cárcel, ¿no? Y definitivamente caminar hacia un lugar donde la cárcel efectivamente pueda generar un impacto positivo. No sé cuán lejos o cuán cerca estemos de eso. Sí hay muchas realidades y desigualdades que tenemos que resolver próximamente. El 85% de las mujeres que están privadas de su libertad son madres. Recién les mencionaba, la estadística indica que alrededor de cada una de las mujeres se estima un total de 3 hijos, o sea que hay hijos que pueden estar viviendo con ellas dentro de la cárcel y hay hijos e hijas que están fuera, y estas mujeres siguen al cuidado de estos niños y niñas. Cuando yo les hablaba de la estigmatización, es una estigmatización que no solo sucede con el Poder Judicial. En Latinoamérica, muchas mujeres reciben, por el mismo delito que cometió un hombre, un 50% más de la condena que recibe un hombre. Entonces, en primer lugar, hay una mirada muy estigmatizante de este Poder Judicial que entiende que evidentemente la mujer merece un castigo mucho mayor del que el propio Código Penal de cada país le competa, justamente por este rol tradicionalmente que tenemos dentro de la comunidad, ¿no? Que el rol de la mujer no es este rol delincuente, no es este rol de persona que comete delitos, que esto es una actividad más relacionada a los hombres. En ese sentido, una de las máximas de nuestra Constitución habla de la no trascendencia de la pena. En Latinoamérica tenemos más de 2,5 millones de NAPES. NAPES son los niños, las niñas y los adolescentes que tienen referentes adultos privados de la libertad. Estamos hablando de que hay casi 3 millones de niños que todos los días recorren las cárceles de Latinoamérica, que ingresan, permanecen en muchos casos. ¿Por qué? Porque visitan a una mamá o a un papá privados de su libertad. Y ahí surgen 2 cuestiones. Primero, la maternidad intramuros. ¿Cuántas cárceles de hombres conocen ustedes? Y acá abro el micrófono y por favor intervengan y si hay algo en lo que digo y no están de acuerdo, es un conversatorio, charlémoslo, debatámoslo. ¿Cuántas cárceles de hombres conocen ustedes en la cual los hombres puedan hacerse cargo del cuidado de sus hijos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. Respecto a esta pregunta que estás haciendo, creo que en nuestro país hay solamente un espacio dentro del sistema penitenciario de alguna provincia en el norte donde permiten a los hombres alojar a los niños, y después creo que algún país limítrofe, no recuerdo ahora si era Paraguay o Bolivia, que tienen Bolivia. específicamente pabellón de hombres padres. Pero después, no. Exactamente. Esta es Más, la perdón. excepción. Hay un buen proyecto en una cárcel en Madrid. Hay otras iniciativas en Bolivia.
la de Bolivia la critico un poco porque es un formato bastante difuso, no creo que sea el modelo a seguir, pero son muy pocas o casi inexistentes los espacios en los que los hombres puedan hacerse cargo también del cuidado de sus hijos. Entonces, esta idea sigue recayendo entonces en que somos las mujeres las que nos tenemos que hacer cargo de nuestros hijos. Ok, las mujeres nos hacemos cargo de nuestros hijos aún estando privadas de la libertad. Ahora, si las mujeres nos tenemos que hacer cargo de nuestros hijos privadas de la libertad, sentémonos a debatir en qué condiciones nos hacemos cargo de nuestros hijos en contexto de encierro. Y ese es uno de los principales problemas de la región. Nosotros tenemos países con cárceles habitadas por niños y niñas en los que ni siquiera los gobiernos tienen idea de la cantidad de niños y niñas que viven dentro. Hace unos años me mudé a México para trabajar en proyectos con el servicio penitenciario. Nosotros nos dedicábamos específicamente a lo que era dignificación de espacios. Entonces empezamos a hacer un relevamiento y empezamos a encontrar niños de todas las edades viviendo en reclusorios. Es decir, los gobiernos, los estados no tenían dimensión de qué es lo que sucedía dentro de las cárceles. Está bien, estamos hablando de Centroamérica, México particularmente tiene el 80% de sus cárceles con autogobierno, es decir, las autoridades no tienen el control de lo que sucede al interior de las cárceles. En México el narcotráfico y el crimen organizado, siempre digo, es un partido político más y es un actor que también toma decisiones sobre la vida institucional de los estados. Esto se traduce sin dudas en permanentes violaciones a principios tan importantes como la no trascendencia de la pena, ¿no? Las mujeres entonces estamos embarazadas adentro de la cárcel. Las mujeres damos a luz adentro de la cárcel. Las mujeres criamos a nuestros hijos adentro de la cárcel. ¿En qué condiciones lo hacemos? ¿Cómo nosotros logramos crear un Estado de Derecho a nivel regional que nos permita ser respetuosos de que la cárcel la atraviesan muchas personas que no cometieron ningún delito? Por ejemplo, estos hijos y estas hijas, no solo aquellos que viven dentro, sino aquellos que todos los días recorren distancias muy extensas, porque ustedes saben que históricamente las cárceles no se construyeron en centros urbanos, se construyeron lejos de la periferia. Esto implica niños y niñas transitando muchas distancias, con todos los costos económicos que eso implica, haciendo muchas horas de fila, con calor, con frío, con lluvia, esperar al ingreso al servicio penitenciario, que los revise personal penitenciario que a veces no está capacitado para esta tarea, y que finalmente ingresen a un espacio que tampoco está pensado para niños y para niñas. En este sentido, muchas de las experiencias que atraviesan las mujeres dentro de la cárcel tienen que ver hasta con partos absolutamente traumáticos. Este momento tan importante de las mujeres de dar a luz, hay mujeres en Latinoamérica que lo hacen esposadas de pies y manos a una cama, con personal del servicio penitenciario a su alrededor mientras el médico les practica el parto, porque pareciera que también cuando estamos dando a luz tenemos alguna capacidad de escaparnos, digamos. Esta es una mirada absolutamente cruel que el sistema tiene, ¿no? Una mirada absolutamente deshumanizante. Cuando nosotros insistimos en humanizar la cárcel, no romantizamos el delito. Nosotros no estamos a favor del delito, al contrario, nosotros lo que queremos es construir instituciones penitenciarias que respeten lo que la normativa ya nos indica, ¿no? Lo que los tratados internacionales, las leyes, las constituciones ya nos dan ese marco. Lo único que decimos es, bueno, tenemos que construir ese marco, porque en tanto el Estado no pueda dar esa seguridad jurídica de privación de la libertad conforme a la ley, seguimos vulnerando muchos de los derechos, no solo de las personas que atraviesan el sistema, sino también de quienes están detrás, que son estas familias. Las mujeres, además de este estigma que yo les contaba recién del Poder Judicial, del servicio penitenciario, también terminan alejadas de sus familias. Si ustedes, no sé cuántos de acá se dediquen a la temática, pero a mí me encanta proponer este ejercicio. Si ustedes van un domingo a una cárcel de hombres, van a ver que hay una fila extensa de mujeres, de las madres de los presos, de las abuelas, de las compañeras, de las novias, de los hijos, de las primas, de todas las mujeres que acompañan a los hombres, que les llevan su comida, sus artículos de higiene personal, absolutamente todo. Ustedes van ese mismo domingo a una cárcel de mujeres y no va a haber nadie, o va a haber un tercio de la fila que van a encontrar en un reclusorio de hombres. ¿Por qué? Porque la mujer queda absolutamente aislada del sistema. Porque parece que cuando la mujer entra al sistema de justicia penal, a la administración penitenciaria,
queda absolutamente desligada de sus vínculos, porque ya no es prioridad, porque ya no se consigue el dinero para ir a verla, porque muchas veces su pareja termina justamente dejándola por esta situación. Entonces las mujeres terminan del 100%, casi les diría que apenas el 30% sigue teniendo algún vínculo que las puede visitar, a diferencia absoluta de los hombres. Y los vínculos, la familia, son una parte muy importante de que una persona pueda sostener todo lo que implica una condena. Además, depende en qué países, pero en muchos países de nuestra Latinoamérica, las penas privativas de la libertad son condenas muy, muy extensas, por delitos muchas veces leves, y vuelvo a decir, sin romantizar el delito, pero poniendo sobre la mesa que hay cosas mucho más graves, que hay cosas que tenemos que perseguir con todo el peso de la ley, y que hay otras personas que tenemos que pensar si son víctimas o son victimarias, o cuál es el abordaje que les tenemos que dar. Estas son algunas fotos de niños y niñas en reclusorios de México. Yo les traje, más allá de que hoy queríamos hablar un poco de la TAM, algunas de las cifras que hoy tenemos acá en Argentina, particularmente hoy tenemos 19 embarazadas, 33 niños viviendo al interior de las cárceles, en las dos unidades que tenemos, la 33 y la 54, que son unidades dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense, unidades materno-infantiles, que se supone, ¿no?, que tienen que tener las condiciones dadas para ejercer la maternidad en prisión. En Latinoamérica hay muy buenas experiencias y muy malas experiencias. Tenemos muy buenas experiencias, como por ejemplo Colombia. Colombia tiene a nivel nacional 5 cárceles específicas para mujeres con niños y niñas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella mujer que va a ingresar al reclusorio con su hijo y con su hija tiene que ser privada de su libertad en estos reclusorios que tienen las condiciones necesarias. Cuando hablamos de condiciones necesarias, hablamos de que para tener privada de la libertad a una mujer con hijos no necesitamos tener rejas por todos lados. Tenemos que cambiar esta mirada muchas veces que tenemos de la medida asegurativa como tal, ¿no? Que si no hay alambrados y cercos perimetrales de seguridad por todos lados, la seguridad no se garantiza. Esto no es así. En Monterrey estamos construyendo el primer área de maternidad de Latinoamérica libre de rejas. Estamos cambiando el concepto de celdas por habitaciones. Los estudios de impacto de lo que genera la cárcel en los niños y en las niñas es terrible. En México tenemos reclusorios en los que los niños no conocen las estrellas. Yo sé que estoy planteando una cuestión muy ideal, pero es algo tan básico como esto, porque las celdas cierran a las 5 de la tarde y los niños no conocen cosas tan básicas como estrellas, como los animales, como los colores, como ciertos otros estímulos a los que cualquiera de nuestros hijos, sobrinos, tiene acceso en estos primeros años de vida. Eso sería lo de menos. El problema mayor tiene que ver con que estos niños y niñas, durante estos 3, 4 años iniciales que están en la cárcel, no salen de la cárcel. Durante 4 años están recluidos con sus madres. Tienen las visitas médicas al interior de los reclusorios, tienen los jardines de infantes al interior de los reclusorios, tienen las visitas al interior de los reclusorios. Entonces son niños que no conocen la realidad, no conocen el mundo que sucede afuera. En México tenemos un programa muy bueno que hacemos con Reinserta, que es una organización que se especializa en esto, que tiene que ver con preparar las salidas paulatinas de estos niños, ir presentándoles lentamente de qué va el mundo. Y yo no les puedo explicar cómo un niño de 4 o 5 años se sorprende cuando ve un árbol, cuando ve una ruta, cuando ve una calle, porque son cosas que no conocen. Esto es gravísimo, porque es el propio Estado el que está directamente influenciando la experiencia de la cárcel a estos niños y a estas niñas que no tienen absoluta responsabilidad en estas cuestiones. En relación a Buenos Aires, tenemos mejores experiencias. En Buenos Aires, en la unidad 33 y en la unidad 54, los niños y las niñas salen al exterior, a los jardines de infantes. Esto implica que conozcan a otras personas, no solo el personal penitenciario con el que ven todos los días y las mujeres con las que comparten celda, sino también relacionarse con otros niños y niñas, con otros espacios educativos, con otras realidades. En Colombia tenemos experiencias muy buenas, más allá de estos reclusorios específicos que yo les comentaba. Hace muy poco legislaron la ley de utilidad pública, que básicamente es una
es una reforma legislativa muy importante que implica pensar alternativas al encarcelamiento, ¿no? Implica que en vez de que las mujeres estén privadas de su libertad, puedan salir, estar en sus casas al cuidado de sus hijos y de sus hijas, desarrollando actividades comunitarias, ¿no? En vez de estar 24/7 privadas de la libertad, tienen que brindar todos los días 5 horas de servicio de utilidad pública en organizaciones de la sociedad civil o en organizaciones gubernamentales para reparar el daño que han hecho, pero no en este sistema tan crudo de estar absolutamente alejadas de sus hijos. Recién les mencionaba algunos de los daños que generan en la salud mental de los niños y de las niñas. Hay un concepto de la psicología que estudia el psicotrauma y justamente es el que aborda, ¿no? Que en estos momentos tan importantes de la vida de los niños es tan importante cuidar muchas cuestiones que no solo tienen que ver con una buena alimentación, sino también el cuidado de su integridad física, dónde se desarrollan, dónde duermen, qué es lo que escuchan, qué es lo que reproducen. Tenemos cientos de casos de niños y niñas que terminaron intoxicados por el consumo de sustancias al interior de los centros penitenciarios. Esto es absolutamente grave. Otra de las cuestiones que atravesamos las mujeres es la violencia institucional. Yo recién se los comentaba, algo tan grave como dar a luz esposada a una cama con personal del servicio penitenciario alrededor presenciando ese momento. Muchas veces la separan de sus hijos en los primeros días de nacimiento. Son situaciones que generan una crueldad altísima. Y hay un porcentaje de un estudio que hizo la Universidad de Chile muy interesante que habla del contexto de vulnerabilidad de estas mujeres, ¿no? El 71, al menos, alguna vez fue víctima de agresiones físicas, verbales o sexuales de parte de sus parejas o convivientes. El 62 sufrió maltrato en la infancia, el 29 presenta problemas de consumo, y solo un 15% estaba trabajando antes de la privación de la libertad, y ninguna tuvo acceso a alternativas del encarcelamiento, teniendo en cuenta que las privamos de la libertad por delitos no violentos, que esto lo repito porque me parece lo más importante, tenemos que darnos a pensar nuevamente cuál es la política de drogas. Santos, expresidente de Colombia, Premio Nobel de la Paz y además el primer presidente en arribar el acuerdo de paz con la FARC, la guerrilla más antigua del mundo, dice algo que a mí me encanta, ¿no? Hace 40 años que venimos perdiendo la guerra contra las drogas, que venimos perdiendo millones de dólares y además vidas, sangre, en un problema que no se va a resolver. Entonces, la política criminal, ya quedó claro que hay problemas que no está resolviendo. Entonces, ¿cómo podemos darnos la discusión para pensar cuáles pueden ser las alternativas para que la privación de la libertad no sea la única solución? Eso nos lleva básicamente a la sobrepoblación y al hacinamiento. Las cárceles no dan abasto. En los últimos años, cada día más, todos los delitos los estamos resolviendo con cárceles. Esto implica que las cárceles no son las instituciones que la ley pensó, porque no estamos pudiendo brindar ni salud mental, ni actividades de formación laboral, ni acompañamiento para que las personas puedan construir proyectos de vida sostenibles. Y esto ya no es solo hablando de las mujeres, de los hombres también. Construir proyectos de vida sostenibles al interior y al exterior de las cárceles para que la cárcel sea un momento intencional en la vida de las personas y que esas personas puedan volver a la comunidad y construir proyectos de vida alejados del delito. Pero para eso necesitamos transformar un sistema que hoy no está funcionando. En este marco de violencia institucional, y ya le quiero dar me quedan varias cosas, pero le quiero dar el paso a Marga porque se nos está yendo la hora. Hay algo que es muy grave y es todo lo que tiene que ver con la violencia institucional específicamente perpetuada por las fuerzas de seguridad y en el Estado. Nunca me voy a olvidar, en Santiaguito de Almoloya, en un penal de mujeres del Estado de México, conocí a Carolina. Carolina es una mujer que estaba presa hace 10 años sin siquiera un procesamiento formal. Si en Argentina tenemos problemas con la prisión preventiva, imaginémonos en otros países de Latinoamérica donde parece que la justicia nunca se pronuncia, pero la justicia sigue teniendo la posibilidad de tener privadas de la libertad a las personas sin un tope de tiempo. Carolina, al momento del interrogatorio, Carolina estaba detenida por delitos relacionados al crimen organizado, le estaban adjudicando un secuestro que se hizo, independientemente de su culpabilidad o no, pues nosotros no discutimos eso. Al momento de su detención, el Ministerio Público utilizó una herramienta no tan contemporánea para los interrogatorios que tiene que ver con la violencia. Decidieron hacerle el interrogatorio y colocarle una chicana eléctrica en su vagina. Carolina estaba embarazada de 6 meses. Obviamente que lo que produjo esta
chicana en sus partes íntimas es que su bebé se incinere. Básicamente se quemó el cuerpito de su bebé. La dejaron 3 días en una celda de aislamiento sin absolutamente nada. Obviamente que estaba con muchísimos dolores. Cuando la revisa 3 días después un médico, le tienen que practicar, por supuesto, un aborto, en el que se dan cuenta que su bebé obviamente que estaba quemado. Eso no es lo único que le sucedió, porque esta situación le generó un cáncer en su útero que terminó haciendo que tengan que intervenirla quirúrgicamente y por supuesto limpiarla, ¿no? Para todo lo que implica una mujer, ¿no? Que tengan que extirparle órganos que tienen que ver con cuestiones propias de las mujeres. Esto le produjo consecuencias de salud terribles. No solo no le dejaron ir al velatorio de su bebé, sino que hace 10 años que sigue estando privada de su libertad, tiene aplicado un protocolo de Estambul. Hace unos años el protocolo de Estambul, seguro lo conocerán, es un protocolo que lo que busca es acreditar aquellos casos en los que se ha perpetuado violencia por parte de las fuerzas de seguridad, y esto tiene que influir en la condena de las personas, porque no podemos permitir violencia de los dos lados. Historias como las de Carolina, hay muchísimas, pero es una invitación siempre este espacio a pensar todavía que hay muchos sectores de la sociedad donde tenemos que construir condiciones de igualdad y mirar hacia adentro, que es el punto más importante para entender que la realidad que vivimos muchas mujeres es muy dura y que no podemos seguir permitiendo estas condiciones. Sin más, Marga. Muchas gracias, Buenísimo, Maga. Magali. Impecable. Le damos la palabra entonces a Margarita. Gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, Magali, como siempre, increíble. Bueno, primero de todo, darles el agradecimiento por esta invitación. Es un honor poder compartir con ustedes esta tarde. La Universidad Católica de La Palta, es un gusto estar aquí con los compañeros y compañeras. Maga, igual, muchas gracias por compartir esta invitación. Yo vengo aquí a hablarles un poquito sobre la perspectiva de las migraciones, desde una perspectiva de género, enfocándonos a lo que está sucediendo con las mujeres migrantes en Latinoamérica. Tengo experiencia trabajando ya casi 6 años en México, pero también conozco muy bien el contexto de Centroamérica. Tuve la fortuna de poder trabajar en Costa Rica. He trabajado también en la frontera de Costa Rica con Panamá, y también he trabajado en Haití y Perú alrededor de esta gran temática en Latinoamérica, ¿no? Lo que a día de hoy conocemos como las migraciones. Yo me gustaría empezar esta sesión compartiendo con ustedes un poquito los conceptos para mí más básicos de lo que entendemos como la movilidad humana, es decir, la migración a día de hoy. La movilidad humana creo que es importante definir que es un derecho humano que tiene cualquier persona de migrar y de cambiar de lugar donde está actualmente viviendo. Entonces tenemos 2 tipos de migraciones. Primero todo encontramos la migración interna y la migración internacional. La migración interna es aquella en la que cualquier persona se traslada desde su lugar de origen a cualquier lugar dentro de su mismo país de origen. Es decir, estamos en el contexto de México, por ejemplo, se trasladaría a cualquier otro lugar dentro del mismo país. La migración internacional estamos hablando cuando esta persona migrante se traslada desde su lugar de origen a otro país. Es decir, hay un cruce de fronteras. Creo que es muy importante definir estos 2 conceptos entre migración interna y migración internacional, porque siempre caemos en el error como sociedad de siempre estar enfocándonos en lo que pasa desde una perspectiva a nivel internacional, que no se ha dicho que es extremadamente importante enfocarnos en la migración internacional, pero creo que muchas de las problemáticas que vienen alrededor de la migración internacional las sufren también cualquier persona que pueda ser migrante interna dentro de su propio país. Entonces, compartirles aquí unos datos muy interesantes. La migración internacional desde el 2021, según los datos de las Naciones Unidas, llegamos a más de 272.000 millones de personas que abandonaron sus países de origen y que emprendieron un camino hacia la migración. La mitad de estas personas eran mujeres, como dato les dejo.
En el contexto de Latinoamérica tenemos alrededor de 7 millones de personas en 1990 a tener una población de 15 millones de personas aproximadamente en el 2021. De la cual, de nuevo, según datos de las Naciones Unidas, nos comparten que aproximadamente de estos 15 millones que había en el 2021, 50,8% de estas personas eran mujeres migrantes que salían de sus países, obviamente por diferentes problemáticas o causas, por falta de trabajo, pobreza, violencia o diversas otras manifestaciones de desigualdad que por su razón de género hayan podido sufrir. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que cada vez más las mujeres están abandonando sus hogares en busca de otras oportunidades económicas o huyendo del terror y la violencia que sufren por el mero hecho de ser mujeres. Entonces, a la hora de hablar de inmigración, hay un hilo que a menudo se desvanece y es que queda en el olvido por completo las experiencias de las mujeres. Siempre que se habla en muchísimos contextos sobre la migración, ya sea en Latinoamérica o en el mundo, nos damos cuenta que siempre nos estamos enfocando sobre las experiencias de los migrantes, es decir, de los hombres que salen a otros países. Pero dejamos muy de lado las experiencias de todas estas mujeres, que como vemos es un número que literalmente es la mitad de todas estas personas que están saliendo de sus países, y que todas estas experiencias quedan en el olvido, además de todos los riesgos a los que se enfrentan estas mujeres por el mero hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, la siguiente, muchísimas gracias. Partimos de la base de que estamos hablando de una temática muy importante, desde una perspectiva geopolítica en Latinoamérica, ¿no? Ya sea el contexto del que estemos hablando, desde Sudamérica como Norteamérica. En el contexto de México es aún más importante el tema geopolítico. Pero vamos a empezar desde la perspectiva de la criminalización de la migración, la cual desde mi humilde opinión considero que es el gran virus que estamos sufriendo en todo el mundo, ¿no? La criminalización de la migración y el concepto de que la migración no es un delito, ¿no? Entonces, la migración tiende siempre a ver la migración desde el momento en el que el migrante cruza la raya, toma esta patera, en algunos contextos como es en el de Europa, estas lanchas con las que cruzan del norte de África hasta Europa, o en el contexto de Latinoamérica sería cruzar el desierto, ir sobre un tren en el contexto de México, o estar en campos de refugiados, aunque nuestros colegas de ACNUR no nos permitirían decir o afirmar que existen campos de refugiados en Latinoamérica. O bien, la otra contexto que también tenemos en cuenta sobre la migración es cuando el migrante ya ha cometido un delito, la persona migrante ha cometido un delito o está involucrado en algún tipo de ataque terrorista. Estos siempre son los focos de atención en los que se centra todas estas narrativas de criminalización de la migración, que son los momentos pues, más dolorosos, más visibles, pero obviamente muy breves y muy contados dentro de este ciclo migratorio. El problema de esta narrativa en el mundo y obviamente en Latinoamérica es que se enfoca únicamente en la imagen del migrante como un conflicto, un problema, un caos, ¿no? Y dejamos atrás todas el contexto y las narrativas de poder entender de dónde viene el origen de esta migración y cuál es la historia de cada una de estas personas que han decidido emigrar, en este caso también de cada una de las mujeres que han decidido emprender este viaje. Desde mi experiencia actual en el contexto de México, entre otros, estamos viendo, compartirles un poquito cuál es la situación de la migración en México. Me parece muy interesante porque estamos viendo desde los últimos años una absoluta criminalización de la migración en México. En particular tenemos ahora la Guardia Nacional, que básicamente son las Fuerzas Armadas, las cuales están a cargo de la seguridad nacional y de cualquier tema relacionado con la migración en México. Es decir, se pone un foco rojo sobre el punto de lo que ellos le llaman la ilegalidad, ¿no? Yo siempre le comparto a mis alumnos en la universidad que no hay ninguna persona ilegal en el mundo, más bien un acto puede ser ilegal, pero las personas no podemos ser ilegales, ¿no? Las personas podemos estar en una situación de irregularidad.
Entonces, es muy interesante esta narrativa y estas dinámicas de continuadamente seguir criminalizando la migración cuando, no, como ya había empezado la plática con ustedes, la migración es un derecho humano, ¿no? O sea, cualquier persona tiene derecho a migrar y a buscar un nuevo futuro. Para mí es trascendental inscribir toda esta temática sobre la relación de el campo de los derechos humanos cuando estamos hablando de la migración y de esta perspectiva de género y todas las problemáticas a las que se enfrentan a día de hoy cualquier mujer migrante dentro de este círculo migratorio a lo largo de toda su trayectoria. Es muy importante para esto entender cuál es el contexto de todas estas miles de mujeres y niñas que deciden cruzar las fronteras, deciden buscar un mejor futuro y todas las series de violencias a las que están enfrentadas a lo largo de este camino, de los cuales me gustaría igualmente compartirles algunas anécdotas y experiencias que he tenido en México. Vamos a hablar un poquito sobre el término mujer y frontera, que me parece para mí algo muy interesante de esta analogía entre mujer, frontera y dónde establecemos este rol que toman estas mujeres de salir de sus hogares. Entonces, el rol de la mujer migrante que cruza fronteras para mí siempre ha estado subestimado. Hay una narrativa patriarcal migratoria en el que siempre se enfoca, como les había dicho, a este rol de migrante hacia una perspectiva masculina. Es algo de hombre dejar el hogar y buscar un mejor futuro para la familia. Entonces, cuando hablamos sobre las mujeres, cuando hablamos de las mujeres migrantes, hay un enfoque que parece que la mujer llega a estos lugares, a estos países de destino únicamente por un tema de reagrupación familiar o porque realmente lo que la mujer está haciendo es alcanzar a su marido allí donde haya ido a migrar al país donde haya ido a migrar. Pero la realidad es muy distinta. En el corredor de Centroamérica hacia Estados Unidos, en particular, el 70% de las personas que migran, el 70% de las mujeres que migran son cabeza de familia, ¿ok? Entonces, corredor Centroamérica hacia Estados Unidos, 70% de las mujeres que migran, según datos de las Naciones Unidas, son cabeza de familia. Esto quiere decir que migran para sostener a su familia, ¿no? Nos damos cuenta aquí que hay un cambio de roles estereotipados de género dentro de lo que supone la mujer en la familia, ¿no? En el que se entiende que la mujer ya es parte de el poder ser la cabeza de la familia y la que también trae este dinero a sus hijos, incluso a su marido. Entonces, esta mujer migrante que cruza una frontera es como si fuera es como si fuera un fantasma cuando cruza la frontera, porque en realidad está haciendo un acto político, desde mi perspectiva, en el que dice, tomo mi vida de las manos y yo voy a resolver la situación en la que estoy. Ya voy a dejar de depender de mi marido, voy a dejar de depender del Estado, del país del que vivo, del que soy en este caso, y voy a tomar mi vida por las manos y voy a cruzar una frontera y hay un acto político detrás de esta decisión de esta mujer de decidir cruzar una frontera, incluso migrar o no con sus hijos para buscar un mejor futuro. La siguiente, por favor. Hablemos ahora un poquito sobre la violencia a la que se enfrentan las mujeres migrantes, ¿no? Para mí hay una frase que siempre que hablamos sobre la violencia de las mujeres migrantes es importantísima no dejarla atrás, ¿no? Y es que todas las violencias que pueda sufrir una mujer las sufren las mujeres migrantes. ¿Qué queremos decir con esto? Y es que dentro del contexto del mero hecho de ser mujer, y lo que representa ser mujer a día de hoy, en el contexto en el que vivimos en el mundo, y en Latinoamérica aún más agravado,
cualquier violencia a la que se pueda enfrentar una mujer, la mujer migrante lo tiene esto exorbitadamente aún más, lo sufre aún más. Una de las realidades para mí más preocupantes en el contexto migratorio es la vulnerabilidad a la que se enfrentan a día de hoy las mujeres migrantes en Latinoamérica. Estamos hablando de violencia física, violencia sexual, violencia a ser explotadas a nivel laboral, a ser víctimas de tráfico de personas, en el que estamos hablando de un contexto en el que las mujeres migrantes están atrapadas en un panorama totalmente hostil, marcado por el abuso y la explotación. El problema de todo esto es que sabemos que esto no acaba aquí, entre otros factores porque estas mujeres migrantes en Latinoamérica se encuentran en una situación de que no tienen unas redes de apoyo, están en muchos casos, cuando estamos hablando obviamente en el contexto de migración internacional, no están con sus familias, no están con personas conocidas, entonces están totalmente fuera de sus, por así decirlo, zona de confort. Y además de todo esto, están ante una situación de desconocimiento absoluto de cuáles son los recursos disponibles. Además de que en algunos casos el punto de la dependencia económica aún agrava más esta situación. La violencia que se enfrentan las mujeres migrantes se manifiesta obviamente en múltiples formas a lo largo de estas etapas del proceso migratorio. Durante el viaje, muchas mujeres son víctimas, muchas mujeres migrantes son víctimas de agresiones sexuales, y así lo confirman los datos igualmente de las Naciones Unidas, y es que el 70% de las mujeres migrantes en Latinoamérica han experimentado algún tipo de violencia sexual a lo largo de su viaje migratorio. Al llegar a sus países de destino, sea cual sea este, lejos de estar cerca de poder acabar con esta pesadilla, su vulnerabilidad, perdón, ante el caso de en muchos casos de estar en situación de irregularidad, esta violencia puede continuar o incluso obviamente continúa. Entonces, las mujeres migrantes tienen que enfrentarse a, como les comentaba, a condiciones de discriminación altísimas y además son un claro foco de acoso sexual en el trabajo, en particular en las comunidades de origen, en las comunidades de destino, donde llegan allí debido, de nuevo, muy ligado a este estatus migratorio que las pone en una situación de completa vulnerabilidad. La violencia sexual para mí es un caso que he escuchado de verdad que historias frenéticas, o sea, de pelos de punta, y la violencia que se enfrentan estas mujeres es extremadamente dolorosa. Compartirles el caso de una mujer que salió, que tuve la fortuna o no de conocerla durante su viaje que cruzaba desde Honduras. Yo la conocí en la frontera, llegando la frontera sur de México, en Tapachula, y esta mujer salió de Honduras, cruza su primera frontera para llegar a El Salvador, y allí es violada sexualmente. Luego cruza otra frontera, que es la de Guatemala, y de nuevo fue violada por las Fuerzas Armadas, bueno, fuerzas policiales en Guatemala, y para poder liberarse de las mismas tuvo que sufrir un abuso por un grupo de policías que abusaron de ella para poder dejarla continuar su viaje migratorio. Luego llegó a la frontera de México y en el momento en que yo la conocí, no había sido víctima aún de ningún abuso sexual, pero probablemente pudiera serlo hasta que llegara a la frontera norte de México, a la frontera con Estados Unidos. Entonces, es extremadamente doloroso escuchar a todas estas mujeres migrantes contarte que
3 meses antes de comenzar su viaje y de salir de sus países de origen, toman pastillas anticonceptivas porque saben que van a ser violadas. Este es el contexto en el que nos encontramos a día de hoy en Latinoamérica con todas estas mujeres migrantes. 3 meses antes de salir de sus hogares, de sus familias, de despedirse de sus familias, de despedirse de sus países, estas mujeres se ven obligadas a tomar pastillas anticonceptivas para no quedar embarazadas porque ellas ya están concienciadas de que el coyote la va a violar, el que la policía la va a violar o cualquier tipo de grupo militar o incluso sus propios compañeros en el camino. Por otra parte, compartirles también datos que he podido sacar de Médicos Sin Fronteras, y es que el 22% de quienes cruzaron el Darién en 2023, entre enero a septiembre, el cruce del Darién, me imagino que algunos de ustedes ya viniendo, me imagino que de Argentina estarían algunos familiarizados. El cruce del Darién es la frontera, es una de las selvas, yo le digo, más peligrosas en todo el mundo. No solo a nivel de naturaleza, por todos los animales que hay y lo difícil que está la geografía en el Darién, sino más bien por todas las personas que se cruzan, todas las personas que, malas, por así decirlo, que hay en el Darién, que impiden y que perpetúan esta violencia continua sobre las personas migrantes, y en este caso en particular las mujeres migrantes. Entonces, de todas esas personas que cruzaron el Darién, el 22% que cruzaron el Darién fueron niñas adolescentes entre enero y septiembre del 2023. De este número, además, Médicos Sin Fronteras comparte unas cifras de que aproximadamente tuvieron que asistir durante enero al septiembre del 2023 a más de 3.000 mujeres que habían sido víctimas de abusos, ¿no? Entonces, estos números nos demuestran unas cifras totalmente alarmantes. Y otra, la siguiente, Maga. Ahí no se actualizó la última. Ups. Creo que no, pero ahí lo checo. Si querés seguir charlando, y ahí me fijo. Ok. La siguiente temática que para mí va muy de la mano con toda esa violencia a la que sufren las mujeres y que también va obviamente muy en tono con la conversación que estamos teniendo el día de hoy, ¿no? Las mujeres en el encierro, es la intersección entre las mujeres migrantes encerradas, ¿no? Quisiera compartirles un poquito sobre la experiencia en México, sobre los conocidos centros de detención de migrantes. Entonces, en 2022, fue el año 2022 en México, fue el año con mayor número de detenciones de migrantes que transitaban en México de manera irregular, con un total de más de 500.000 arrestos en toda la República. 44% más que el año anterior. Entonces, de nuevo estamos viendo esta criminalización de la migración en el contexto latinoamérico y muy en particular en el contexto de México. Quisiera compartirles la noticia, la gravísima noticia que hubo en México sobre la estación migratoria en Ciudad Juárez. No sé si alguno de ustedes, compañeros, han escuchado hablar lo que ocurrió el 27 de marzo del 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en México, la frontera norte de México. Ocurrió acerca de las 22 horas de la noche del día 27 de marzo. Hubo un incendio en el albergue del INAMI, que es el Instituto Nacional de Migración, un albergue de este INAMI en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde decenas de migrantes se encontraban detenidos y no se les abrió la puerta para poder salir. Entonces,
todas estas personas, 40 personas migrantes fallecieron, perdieron su vida por no poder salir y porque los propios policías de estos albergues migrantes tampoco les abrieron las puertas. Antes de adentrarnos a hablar un poquito más sobre cuál fue el antecedente, creo que es muy importante para mí recalcar el punto de que estamos hablando aquí de este término que a mí me tirria los oídos como abogada de derechos humanos de estación migratoria. Para mí la estación migratoria es, en otras palabras, una cárcel para migrantes, porque a diferencia de un albergue de migrantes, donde una persona entra por su propia voluntad, porque necesita un tipo de protección y que esta protección se le está ofreciendo la sociedad civil, estas cárceles de migrantes entran estas personas porque pues las autoridades del país, en este caso de México, meten a estas personas como si hubieran cometido algún tipo de crimen. Entonces creo que partiendo de la base que estas cárceles migratorias o albergues migratorios son lugares donde se están atentando gravemente a los derechos humanos de las personas migrantes. Ahora, el contexto de México, desde una perspectiva pues, geopolítica, estamos hablando de una frontera con Estados Unidos, muchísimos intereses políticos, donde Estados Unidos obviamente está intentando detener para abajo esta migración al precio que sea, ¿no? Vimos hace unos años en el que Donald Trump estuvo pues jugando a estarles amenazando a México de que si no contenía toda esta migración sur, es decir, que estaba entrando hacia Estados Unidos, iban a subirle los aranceles de cualquiera fuera los productos de importación producidos en México hacia Estados Unidos, ¿no? Que entonces ya estamos viendo que se están jugando con productos versus humanos. Entonces es un contexto total de aberración absoluta en donde se comparan vidas de personas humanas versus intereses políticos que podamos llegar a ver a unos extremos como no los habíamos visto nunca antes. Las estaciones migratorias son lugares en donde existe una tortura constante y una una tortura constante y sistemática hacia las personas migrantes, negándoseles sus derechos humanos, donde las organizaciones de la sociedad civil en México en particular llevan años denunciando que ocurren todos esos abusos a lo largo de varios puntos del país, donde las personas migrantes son detenidos, son incomunicados, hacinados y encerrados con candados, y no existe hasta la fecha ningún tipo de protocolo ni condiciones de seguridad mínima. Ante este tipo de contexto del que les estoy hablando, ocurren situaciones como la desgracia que ocurrió el pasado 27 de marzo del 2023, donde ocurre este incendio en la estación migratoria de Chihuahua, donde hasta la fecha tampoco se ha habido ningún tipo de señalamiento de cuáles han sido los responsables y mucho menos se ha impartido hasta la fecha justicia para todas estas familias de los migrantes que perdieron la vida. Vemos que además, obviamente, la perspectiva de género en estos contextos de estaciones migratorias es totalmente nulas. Las mujeres comparten espacios con los hombres, no existen baños mucho menos baños para mujeres o para hombres, son baños mixtos, entonces las mujeres migrantes obviamente entendemos que son altamente vulnerables a volver a ser víctimas de quizás sus propios verdugos, de los cuales ya han sido violadas o abusadas a lo largo de su trayecto, porque hemos hablado del cual algunos de los hombres, también migrantes, son también perpetuadores de esta violencia. Estas mujeres están hacinadas, encerradas en estos contextos
donde obviamente pues no tienen ningún tipo de perspectiva de género. Y además, las principales, uno de los puntos más importantes que me gustaría mencionar es el hecho también de los accidentes, ya estamos viendo accidentes mortales que hemos visto y agresiones sexuales, pero también el tema de la malnutrición y falta de perspectiva de género en tema de toallas sanitarias para las mujeres. Las mujeres en estos contextos no tienen ningún tipo de asistencia y no tienen ninguna persona a la que ellas mismas puedan acercarse, porque estos centros, como les mencionaba, están dirigidos y controlados por, a día de hoy, la Guardia Nacional, que son básicamente la Guardia Nacional, que es el antiguo, el ejército en México. Entonces, son personas que no están, obviamente, educadas para poder trabajar con una población que es altísimamente vulnerable, en el caso de las mujeres migrantes, y menos entienden ni están cerca de entender lo que es la perspectiva de género. Podría hablarles horas y horas sobre estos temas, pero bueno, no me quiero lanzar más. Entonces, bueno, dejamos el espacio abierto a preguntas, comentarios que tengan y sí. Bueno, muchas gracias Margarita, muchas gracias Malí, realmente impecables las disertaciones que han tenido ambos, con datos, con estadísticas, con pasión, con compromiso, así que bueno, muy, muy agradecidas por ambas. Diego, no sé si querés dar cuenta de alguna de las preguntas, si hay gente que ha presentado consultas. No, en el chat no. Reitero la idea de que quien quiera abrir el micrófono y directamente hacer alguna consulta o alguna reflexión, que lo haga. Arranco yo simplemente para darle tiempo además al resto, a que se anime. Yo preguntas no tengo porque además no es mi tema, pero sí me llamó mucho la atención. Bueno, primero que creo que a todos nos sensibiliza escuchar lo que probablemente ya sabíamos o presumíamos, pero escucharlo en primera persona de alguien que viene elaborando estos temas, que viene investigando y que viene trabajando. La verdad que uno lo sensibiliza mucho, sobre todo las historias que contaron tanto Magalí como Margarita. Pero de la primera presentación, a mí hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Uno es esto que contaba Magalí respecto de la mayor severidad de las penas ante un mismo delito de mujeres respecto de hombres. La verdad que era un dato que yo desconocía y me llamó mucho la atención. Y lo segundo es lo que vos mencionaste varias veces como la falta de dimensión que los gobiernos o los estados tienen sobre este tipo de problemáticas. Y ahí tal vez una pregunta o una reflexión es, bueno, ¿cómo podemos contribuir, en nuestro caso desde la especialización, en la cual nos acompañan asesores, funcionarios? ¿Qué se puede hacer para disminuir esa falta de dimensión o para ayudar a dimensionar la problemática? Me quedaron esas dos cuestiones como dando vuelta en la cabeza. Bueno, muchas gracias, Diego. Creo que es clave. Yo creo que ya este espacio es un montón, ¿no? Como cuando nosotros hablamos de mirar hacia adentro, tiene que ver con esto, con que la cárcel tiene que dejar de ser una cuestión lejana de la que nadie sabe qué es lo que sucede adentro, porque de esa manera seguimos perpetuando círculos de violencia porque la comunidad no se relaciona. En Argentina, el 85% de las personas están privadas de la libertad por delitos contra la propiedad privada. Nuestro problema es económico. Nuestro problema se resuelve con políticas públicas. Anitúa, un gran criminólogo, siempre dice algo que suena muy fuerte, pero yo creo que lo grafica perfecto. Las cárceles argentinas están llenas de morochos, jóvenes, que no terminaron ni siquiera la escuela primaria. Entonces, nuestros problemas se resuelven con políticas públicas. Nosotros tenemos que incluir a las personas, porque estos contextos de vulnerabilidad lamentablemente a veces empujan a las personas a que cometan delitos. Nosotros no lo justificamos,
pero yo lo mencionaba recién en el caso del narcomenudeo. Es muchas veces el hombre el que tiene la venta de estupefacientes en su casa y cuando allanan está la mujer con sus hijos. Entonces se llevan a su mujer, no al hombre. Se llevan a la mujer, quedan esos niños solos. Entonces seguimos reproduciendo índices de violencia o de privaciones de la libertad sin entender todo el contexto, ¿no? O sea, para mí Carlos Cosio, un gran jurista argentino, siempre hablaba de que el derecho penal es conducta intersubjetiva, ¿no? Es como, esto hay que analizarlo en lo individual, nosotros no podemos dejar de sancionar cada vez más leyes y más leyes, más leyes, más leyes, cuando no estamos resolviendo problemas de fondo. Y el principal problema de fondo es, ok, si el fin de la pena es la resocialización, bueno, trabajemos para que las cárceles sean lugar de esa resocialización se vaya construyendo, ¿no? Hay buenas experiencias en Argentina de polos productivos, no en el caso de las mujeres siempre terminamos en el taller con las máquinas de coser, con tejer, con esas cosas que no las subestimo en lo más mínimo, porque forman parte al menos de algunas posibilidades de las mujeres, pero cómo construimos igualdad en ese sentido, ¿entendés? De que tengamos acceso a las mismas características. Y cómo contribuir, yo creo que hay que cambiar la mirada de la cárcel. Nelson Mandela siempre decía esto, que nadie conoce una nación hasta no haber recorrido una de sus cárceles. Las cárceles son el reflejo de lo que somos en la comunidad. Y eso es una mirada también interesante. Ahí Juliana levantó la mano. Sí, te quería sumar un dato porque me parece súper interesante de lo que hablaste. Yo soy psicóloga, trabajo dentro del servicio penitenciario en el área de clasificación. Te sumo un dato que a mí me está preocupando, que es la cantidad de mujeres mayores de 60 años en cárceles bonaerenses. Son más de 160 mujeres con conflicto con la ley, de mujeres mayores, de las cuales 91 hoy están privadas de libertad. Y no hay política pública en relación de esas mujeres, porque si bien generalmente el enfoque está puesto en las mujeres y en las mujeres madres, que son un número menor del que era hace unos años, porque la verdad es que ha ido bajando la cantidad de mujeres y mujeres madres detenidas con sus niños en las unidades carcelarias, pero el de mujeres mayores es cada vez más grande. Y no tenemos política desde el servicio penitenciario ni desde justicia o de acción social para abordar estas mujeres, que muchos es por delitos de tenencia de estupefacientes, porque esto que hablaba, cuando se allana el domicilio donde se vendía estupefacientes, muchas veces son estas mujeres mayores las que terminan pagando por este delito. Absoluto, esto que decís es absolutamente clave porque nos permite entender mucho mejor cómo funciona ese círculo, ¿no? Y además teniendo en cuenta que nuestra legislación penal nos habla de que, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas tenemos que dictaminar la prisión domiciliaria. Igual nos entusiasmamos con llenar las cárceles de mujeres y también tenemos prisiones en domiciliaria, pero hoy tenemos mujeres en prisión domiciliaria que tienen 6 hijos a su cargo y no tienen un paquete de fideos para comer. Exacto. Y el Estado no las está mirando. No. Entonces también es como, ok. No hay, perdón, y no hay esa siempre- interacción entre la salida de esas mujeres al arresto domiciliario y políticas públicas desde acción social o minoridad que pueda trabajar sobre esas mujeres, porque lamentablemente a la mitad de esos arrestos domiciliarios se terminan revirtiendo y esa mujer vuelve a la detención. Sí, y que ahí muchas veces pasa, a mí me ha pasado la semana pasada, una mujer me dijo, prefiero volver a la cárcel porque por lo menos tenía para comer. Sí, y El pañales y todo lo que necesita un bebé. Yo trabajo, soy funcionaria del Ministerio de Justicia, trabajo con Escobar, estoy a cargo de la alcaldía departamental de Escobar. El viernes se nos suicidó un hombre en prisión domiciliaria por las dificultades en su salud mental que estaba teniendo. Porque el defensor le avisó que no estaba prosperando el beneficio, que evidentemente iba a tener que volver al contexto de encierro. Se quitó la vida. Digamos, estamos hablando de cuestiones muy delicadas. Sí. Hace unos días leí una noticia. Allanaron el domicilio de una mujer de 78 años y le encontraron no sé qué cantidad de marihuana, que dejemos de criminalizar la marihuana, por favor. Hay tan buenas experiencias en el mundo, dejemos de convertir todo en un delito porque no podemos caminar hacia ahí. Y la fuimos a ver a esta mujer, le quebraron las rodillas, tenía todos los dedos del pie lastimados. Estamos hablando de una señora de 78 años. Digamos, no estamos hablando de una asesina serial, estamos hablando de una señora de 78 años que el hijo en la casa vendía droga y que cuando allanaron estaba ella. Entonces esta es la vulnerabilidad de la que estamos hablando. No es la justificación del delito, es cuáles son las condiciones de comisión del delito.
Ximena, no sé quién más estaba por ahí queriendo. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio. Les quería contar que yo vivo en Bahía Blanca, soy nutricionista y trabajo en la Universidad Católica de La Plata, acá en la sede de Bahía, y también trabajo en la Secretaría de Salud del municipio, y tuvimos la oportunidad de acompañar ya desde hace bastantes años a algunas mujeres que tienen prisión domiciliaria. Y bueno, con todo esto que estuvieron relatando, pensaba en esto, en las niñeces que se hacen cargo de la vida de esas familias. El caso de una de ellas que mató al papá de sus hijos, porque era ella o él, ¿no? En esa situación, y eso ocurrió en la misma casa donde ahora está presa y donde viven sus 5 hijos, uno de ellos con discapacidad. Y el más grande de 12 años, es el que lleva y trae a sus hermanos a la escuela o se acerca al centro de salud cuando alguno está enfermo. Y bueno, nosotros quizás desde el equipo de salud, por estar en territorio, tuvimos la oportunidad como de hacer como una guardia, ¿no? Alguna vez va el psicólogo, otra vez voy yo que soy la nutricionista, otra vez va otro del equipo, pero falta esa contención que también va de la mano de a lo mejor alguna posible reinserción. Y en el caso de ella siempre me llamó la atención lo prolongado de la pena y ese fantasma de qué va a pasar cuando sus hijos sean mayores de edad, y quizá ella tenga que ir a la cárcel, ¿no? Actualmente presentamos un proyecto de extensión en la universidad porque participamos en un proyecto de huertas comunitarias y la huerta fue la excusa para que ese tiempo de encierro fuera productivo y además terapéutico. Y bueno, ojalá el proyecto se dé, si no lo vamos a llevar adelante igual, pero nos sorprendió al hablar con el Patronato de Liberados que no sabía que en Bahía había 67 mujeres en estas condiciones. Tenía la oportunidad de conocer solo 4 casos. Entonces, bueno, realmente es una población que, bueno, a lo mejor para otras ciudades más grandes es poco, ¿no? Pero para nosotros, a mí me parece un montón porque es solo prisión domiciliaria. Y cómo se dificulta todo, y pienso mucho en esas niñeces, cómo construyen subjetividad y cómo se construyen en ciudadanos de derecho cuando se los deja tan solitos con su realidad. Así que gracias por este espacio, realmente aprendí un montón. Ximena, gracias por lo que decís. Yo ahí les recomiendo la plataforma NAPES con doble N. La plataforma NAPES es la plataforma de Latinoamérica que de hecho hace poco hicieron una edición de videos con Paca Paca, graficando, contado por niños y niñas, la experiencia de la cárcel, la experiencia de qué significa para ellos tener que visitar a sus papás y a sus mamás. En ese sentido, hay que invertir en políticas públicas de cuidado para los niños. Nosotros en la alcaldía departamental, que es una alcaldía que estamos próximos a abrir, estamos construyendo un área diferencial para niños y niñas, un cuarto diferencial para la realización de niños y un sector distinto, con juegos, con pelis, con música, con rompecabezas, con dibujitos. ¿Por qué? Porque los pibes no tienen la culpa de que el padre esté preso. En ese sentido les cuento una data más y ya te dejo, Sole. Empezamos a trabajar a nivel provincial un diagnóstico de cuántos niños tenemos en la provincia de Buenos Aires visitando unidades. Hoy más o menos estamos en 15.000 chicos que todos los días entran a la cárcel. Esta cantidad de niños a través de los cuales generalmente no se enteran que los padres están en la cárcel. Cuando son chiquititos les dicen que este es su trabajo, que papá está trabajando, que lo vienen a ver el trabajo, hasta que van creciendo y los propios niños van leyendo los carteles y se dan cuenta, y son los propios niños los que encaran a los padres para decirle: papá, vos estás en la cárcel. Entonces ni siquiera hoy los adultos, ¿no?, se dan esta conversación con sus hijos. Por eso es tan importante tener escuela para padres adentro de las unidades. Nosotros tenemos que enseñar sobre paternidad responsable. Si nosotros queremos deconstruir los roles socialmente asignados de género, de que solo las mujeres nos hacemos cargo, también tenemos que darnos la discusión con los hombres. Entonces eso me parece absolutamente importante. Y algo que les quiero compartir también es, hoy hablamos de mujeres presas, hoy hablamos de mujeres domiciliarias, pero también hablemos de mujeres pospenadas, también hablemos de la dificultad que tienen las mujeres para reinsertarse en el mercado nuevo. Primero, antecedentes penales. ¿Cuántos años más le vamos a arruinar la vida a las personas que ya le pagaron al Estado la consecuencia jurídica? En ese sentido, les quiero compartir, estamos trabajando un proyecto con mujeres liberadas,
Nos pueden encontrar en Instagram como Con Causa, ahora se los dejo. Estamos confeccionando, interviniendo ecobolsas, que están muy buenas. La cápsula se llama Aquí llevo una historia, y es un proyecto, esperen, les voy a compartir pantalla rápido, que lo tengo acá, y es un proyecto que lo que busca es generar trabajo. Ahora la cápsula que estamos trabajando es esta, aquí se ve mi pantalla ahí, genial. La cápsula que estamos trabajando con las chicas es Aquí lleva una historia, y básicamente es un proyecto que nos permite empoderar económicamente a estas mujeres que han transitado la cárcel, que han vivido situaciones de extrema violencia y que hoy tienen que construir en libertad, y que tenemos que construir esas alternativas, esas oportunidades de reparar para no repetir. Ahora sí, Solé. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En principio quiero agradecer a Diego por organizar estas charlas, que la verdad que son sumamente ricas y formativas, y también dejan varios disparadores, ¿no? Como para continuar pensando. También quiero agradecer las presentaciones, la verdad que sumamente relevantes, sumamente completas. Y nada, yo las escuchaba, digo, con cada una de sus intervenciones, y pensaba también, ¿no? Qué importante pensar estas agendas desde la interdisciplinariedad, ¿no? Yo provengo del campo de estudio de las relaciones internacionales, y pensar, bueno, la frontera como un espacio, también, digo, a pensar, a trabajar, digo, pensar la cuestión de género, las fronteras, las cárceles, y cómo todas estas perspectivas y cómo todas estas problemáticas que nos atraviesan demandan de un Estado claramente presente y de políticas públicas. Y en esa línea, como les decía, digo, me generan bastantes disparadores y preguntas o inquietudes, ¿no? Digo, más desde una perspectiva más académica, pensando la cuestión de género, también, ¿no? Pensar qué importante es abordar estas cuestiones desde la intersectorialidad, ¿no? Digo, porque digo, no estamos hablando de cualquier mujer. Ustedes mismas decían en las distintas intervenciones, bueno, cuáles son las poblaciones que habitan estos territorios, el territorio de la frontera, el territorio de las cárceles, y cómo eso, digo, también demanda una mirada de género particular, ¿sí? Cómo está atravesada por la cuestión de la clase social, la cuestión de la raza. Digo, hay cuestiones que atraviesan la problemática que son mucho más profundas, y me parece que lo presentaron sumamente bien y pertinentemente, pero me parece que es interesante como para seguir reflexionando en esta línea y preguntarles, en principio, si lo están abordando desde ahí, si esa perspectiva de género desde la interseccionalidad la están trabajando en relación a estas temáticas, por un lado. Por otro lado, digo, esa como una primera cuestión, que más una cuestión de consultarlos y ponerlo en diálogo con ustedes. Por otro lado, también pensar, ¿no? La cuestión del derecho, ¿sí? Acá estamos hablando de derechos humanos vulnerados, y cómo, a ver, juega, ¿no? Digo, de pronto somos un país que hemos reconocido determinados derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, y sin embargo, digo, si bien somos de avanzada en esa línea, estamos atravesando este tipo de problemáticas. Digo, bueno, a ver cómo podemos trabajar eso, si ustedes lo han problematizado en esta... nada, en esta tensión, ¿no? Entre lo legislado, entre el derecho reconocido, ¿sí? Y la práctica concreta, digo, hasta dónde se puede llegar en nada, reconocer la vulnerabilidad de determinados sectores, ¿sí? Eso me parece que también es un punto interesante, porque que amerita pensar y trabajar. Y por otro lado, digo, y acá más una cuestión más que lo pensaba desde la perspectiva más de ciudadana, ¿no? Digo, cuando escuchaba que las cárceles están llenas de determinada población, no constituidas de determinada población, que generalmente son los pobres los que están en las cárceles, digo, bueno, ¿tendrá que ver con que el delito solamente está en los pobres o que hay un derecho diferenciado? ¿Sí? Digo, ahí hay cómo lo pensamos, ¿no? Y en esa línea también pensar que realmente es un tema sumamente preocupante el de las infancias, pero también pensar que esas mujeres
son esas infancias muchas veces con unos añitos más, ¿no? Digo, porque hay una especie de pobreza estructural que termina atravesando a determinadas franjas, digo, y pensándolo desde esta perspectiva intersectorial también, digo, que es mucho más compleja, y que, bueno, a veces vemos mujeres, pero son niñas. Bueno, eso en resumidas cuentas. Muchísimas gracias. Marga, ¿querés contestar vos? ¿Querés que conteste yo? Sí, solo como añadir, creo que es un punto muy interesante como esa perspectiva, obviamente, bueno, muy interesante y demasiado importante, la interseccionalidad de las mujeres desde la perspectiva de la migración, ¿no? Tener ese enfoque de yo siempre le digo, la triple discriminación en relación a la clase, el origen étnico, racial y el género que están, a los que están eh, clasificados socialmente estas personas, ¿no? Que les hacen además aún más vulnerables. Entonces, definitivamente es una perspectiva de la que hemos trabajado mucho. En México en particular falta muchísimo, estamos muy lejos de llegar a poder decir que o sea, el enfoque humanitario que se está dando en la perspectiva de la migración, en particular con las mujeres migrantes, las niñas migrantes, tiene un enfoque interseccional, partiendo de la base de que, de nuevo, si nos fijamos de la perspectiva de las organizaciones de sociedad civil de las que están trabajando en estas temáticas, puede ser que sí tengan un enfoque interseccional, pero luego lo vemos desde la perspectiva a nivel federal, a nivel qué es lo que está haciendo México y realmente pues decimos, o sea, volviendo a esta problemática de la criminalización de la migración, estamos viendo que las personas que se están responsables de lidiar, que ellos dicen, con los migrantes, pues son personas, hombres, en particular, la mayoría son hombres policías, ¿no? Vestidos ya con el traje de pues, policía o casi parecido al de militares. Entonces, bueno, toda esta población pues es altísimamente vulnerable además de que todas estas personas ni conocen con esta, no entienden el contexto y mucho menos lejísimos de entender todas estas discriminaciones que tienen atravesadas estas personas, atendiendo incluso además, desde mi experiencia personal, a la propia discriminación que sufre la migración interna dentro de México. Es decir, los propios mexicanos que migran dentro de México son víctimas de esta triple discriminación, es decir, en relación a su clase, origen y género. También, o sea, como muy de la mano con esto, yo ahora también estoy participando en varios proyectos alrededor de esta nueva temática de la esclavitud moderna dentro de las cadenas de producción global. Y bueno, para hacer el cuento corto, es lo que pasa con todas estas mujeres que trabajan en los campos agrícolas en México, que son propias mujeres mexicanas de México, del sur, de muchos estados del sur, ya sea Chiapas, Oaxaca, que migran a otros estados de la República para encontrar pues oportunidades laborales y esta discriminación, racismo que sufren, ya sea por su género y además de su origen racial, es verdaderamente alarmante cómo sus propios hermanos mexicanos están perpetuando esta violencia y discriminación. Entonces, bueno, también como esa perspectiva de no únicamente migración internacional, sino la propia migración interna de cada uno de los países en Latinoamérica, también hay que tener en cuenta esa propia interseccionalidad, teniendo en cuenta a esas diferentes pues comunidades que existen dentro de un propio país.
Y yo sumo algo en relación a lo que decías de la legislación, ¿no? Yo creo que hay que... Gracias, Maga, y si querés hacer un cierre, porque ya nos hemos Nos extendido fuimos... muchísimo, fue demasiado interesante, Sí, nos quedó con sabor a poco. Sí, lo que les pido es que pongan sus correos ahí para que quedamos y podamos armar algo próximamente. Ahí va. Digo esto y ya cerramos, pero también recién venía recordando y me quedaron muchas cosas en el tintero para compartirlas, pero bueno, el tiempo era muy corto, así que ojalá podamos repetir. Yo creo que en términos de legislación, bueno, todo ya está escrito, digamos. Nosotros leemos nuestras leyes y, uy, qué buenas que están, uy, qué lindo lo que dice la Constitución, uy, qué hermosa que es la ley de ejecución penal. Tenemos uno de los códigos penales más antiguos del mundo que tiene más de 1000 enmiendas. Y pregonamos, la ley se presume conocida por todos. Ni los abogados conocemos la ley, porque uno va al Código Penal y este artículo está derogado, te manda te manda esto. Entonces nosotros necesitamos leyes, menos leyes claras, que las personas las puedan entender. Pasa lo mismo con una sentencia, te llega una notificación judicial, a veces no entendés lo que te están diciendo. Entonces el Poder Judicial tiene que hablar en idioma ciudadano, no en idioma su señoría, con toda una categoría jurídica, técnica, que ni siquiera muchas veces los abogados la entendemos. Entonces hay que simplificar las cosas, hay que quitarles esta complejidad de que parece inalcanzable, inentendible, o sea, hay que humanizar a la justicia penal, necesitamos una justicia penal, una reforma judicial con perspectiva de género. Esta no es una idea que se nos metió a la cabeza a las feministas, que no es más que la causa de las mujeres, sino es una cuestión de tenemos que volver a pensar el sistema. Pero bueno, muchas gracias por estar acá con nosotras, muchas gracias por la Si quieres, invitación. Maga, pon la última presentación en la Ok. última, está nuestro correo, creo. Nuestros correos. O los escribimos en el chat y pueden copiar y pegar. Ahí va, más fácil. Sí, Va. sí, muy agradecidas, Margarita, Malí, Diego, por el espacio también, y seguramente vamos a repetir algo. Sí, con mucho Bueno, gusto, será un estamos todos placer. muy entusiasmados, así que ya tenemos el compromiso de poder organizar algún otro evento y seguir charlando del tema. Y hacemos una visita a la cárcel. Ustedes están en La Plata, vamos a la 33, así conocen una unidad donde viven niños y niñas. Creo que mirar y llevarse la experiencia propia es lo mejor para que no cuenten lo que nosotros le contamos, sino que ustedes vean con propios ojos cómo viven nuestros niños adentro de nuestras cárceles en Latinoamérica. Así que muchas gracias. Yo feliz de venir a Argentina también. Por favor, Marga, te traemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un Muchas abrazo enorme gracias. para todos y todas. Muchas gracias. mucho Adiós, gusto. adiós. Gracias.